está en las plataformas sociales. Seguimos en esta ronda de entrevistas. Me acompaña a esta hora José Gregorio Rodríguez, coordinador regional de Conce Comercio. Bienvenido a Primera Página. Luciana, buenos días, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, abierto a las preguntas que tengan a bien formular. Bueno, recientemente se dio un anuncio acerca de que el comercio electrónico estaría obligado a facturar esto con la intención de regular, de que puedan también tributar y aportar al comercio nacional, pero sobre todo para que exista garantía en la relación entre comprador y vendedor y un poco normalizar también todo lo que tiene que ver con esas plataformas sociales que cada día cobran más fuerza alrededor del mundo y también en Venezuela. ¿Cómo ha sido ese recibimiento, esa primera reacción por parte de los comerciantes en el sector electrónico a este anuncio? ¿Lo vieron como una medida, como un castigo, o lo han visto con venia en el sentido de que les parece muy bien organizarse? Sí, yo creo que es importante precisar que desde el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Conce Comercio, vemos con beneplácito la medida, apoyamos la medida. Es una medida, por supuesto, que nosotros venimos ya planteando desde la institución por más de 5 años. Las tendencias en el mundo, las megatendencias van precisamente migrando a que los sistemas de facturación puedan ser más eficientes, más transparentes, más universales. Y eso es precisamente lo que persiguen ese tipo de actualizaciones. Así que, de entrada, nosotros apoyamos la medida. Ahora, ¿qué sucede? Que desde los comercios tenemos que tener un tiempo prudencial para adecuarnos allí. Recuerden que son 3 formas en las cuales un comerciante puede facturar: las llamadas formas libres, los formatos y las máquinas fiscales, por lo menos hasta el día de hoy que estamos hablando, hasta el 1 de marzo y el 19 de marzo que entran en vigencia las nuevas providencias 102 y 121 emanadas del CENIAT. Entonces, si son esas 3 modalidades, el Ejecutivo Nacional, por órgano de recaudación fiscal del CENIAT, está ordenándole al comercio que emita, por un lado, los que emiten facturas fiscales en la Providencia Administrativa 102, es decir, aquellos que envían datos para que un tercero facture en su nombre, y es la imagen que tú ves en tu correo o ves en cualquier plataforma, son las llamadas imprentas fiscales. Y el otro son los desarrolladores de contenido informático, software, que son los que tienen la mayoría de los comercios en el país y que van a conectarse con las máquinas fiscales para la impresión física. No solamente es una oportunidad para que el comercio electrónico pueda organizarse y pueda tener garantías, sino que también genera una serie de movimientos y de oportunidades de trabajo y desarrollo alrededor de lo que tiene que ver con la facturación. Correcto, efectivamente. Entonces, eso va en sintonía a lo que nosotros hemos planteado en un contexto más general, porque en el fondo estamos conscientes que todos debemos contribuir con las cargas públicas, pero hoy en día la realidad es que los que somos formales somos los pocos que estamos contribuyendo. Claro, y hay un porcentaje significativo, claro, también sí, lo que se aporta al fisco y lo que queda también en la ganancia, en la utilidad de los comerciantes. Sí, entonces eso es un planteamiento permanente del sector comercio, el sector empresarial en su conjunto. Entonces, lo que estamos aspirando es que se distribuyan esas cargas de acuerdo a los principios de la Constitución, a la capacidad contributiva y a la progresividad. Entonces, apoyamos esa medida, pero requerimos de tiempo para adecuarnos, porque la mayoría de los comercios tienen software distinto, es decir, no hay uno solo, hay muchos que han desarrollado in-house, en su casa, su propio software. Entonces, tienen que ver primero cuáles son los criterios técnicos que va a exigir el CENIAT para que tú puedas adaptarte a ese tipo de normativa como tal, ¿no? Pero ¿cuál ha sido la redacción de los principales comerciantes en línea, o al menos los que están registrados o normados con ustedes allí en Conce Comercio? ¿Qué? Apoyo absoluto, Cabedatos, todos estos gremios que agrupan precisamente a comercios de naturaleza electrónicos y digitales han visto con muy buenos ojos esta medida, que es una medida incluso que estábamos planteando desde más de 5 años del sector del comercio y los servicios. Así que ahí no cabe duda del apoyo que le damos a la medida. Ahora, instrumentar esas medidas es lo que estamos pidiendo, que se concerten las mesas técnicas para que podamos llevarla a feliz término en el menor plazo posible. Hablan de tiempo, ¿cuánto tiempo sería necesario para hacer esa adecuación o de que todos estén de alguna forma uniformes? Para poder definir el tiempo que requerimos, tenemos que estar primero conscientes cuáles son esos criterios técnicos. Es decir, ya no son reuniones del superintendente con los comerciantes, son reuniones de los técnicos del sector privado con los técnicos del CENIAT
para que vean cuáles son esos parámetros y esos campos que ellos exigen de manera que sean inviolables, que sean más seguros los software, y nosotros estamos de acuerdo con ello. Entonces, definir un tiempo en este programa es muy difícil porque es un criterio estrictamente técnico. No, hablaba también acerca de lo que tiene que ver con la facturación, pero también ese desarrollo de software también va alineado a la materia de seguridad y garantías para mejorar estas relaciones comerciales en línea y fortalecer el comercio electrónico en el país. ¿Qué conversaciones han tenido en cuanto a la seguridad, a esas garantías que deben ser debatidas? Bueno, hoy en día muchos de los comercios utilizan ya software en los cuales el CENIAT ha tenido acceso a la facturación, no a los software, va ahora a otra etapa, a meter la lupa en cómo están construidos esos sistemas. Y precisamente allí es donde nosotros tenemos del sector privado mucha fortaleza. Aquí hay una cantidad de supermercados, aquí hay una cantidad de ferretería, de retail, de comercio de esa naturaleza que tienen software muy robusto, nacionales y otros que no son nacionales también. Entonces ahí hay otro dilema también. Esas casas que no son nacionales tienen que designar o no su representante. ¿Cómo vas a evaluar ese software en la adaptación de los requerimientos técnicos que tú tienes? Los nacionales es mucho más fácil, ¿no? Porque ya están aplicándose una legislación local en ese sentido, pero hay muchos que copian de manera similar sistemas y hacen algunas adaptaciones a la legislación nacional también, y podrían tener problemas a la hora de una fiscalización. Justamente eso le iba a preguntar con respecto a esos desarrolladores nacionales. ¿Tienen un campo de oportunidad de trabajo, de desarrollo, de crecimiento en medio de este panorama de la facturación digital? ¿Lo ve de esta manera? Absolutamente. Yo creo que esto abre un menú de opciones para que esos desarrolladores puedan en ese mismo ejercicio pues abrirse oportunidades también. Y yo creo que eso, la creatividad aquí y el ingenio va a dar también oportunidad a que tengamos. Nosotros incluso, sin hacer mención de las empresas, ya tenemos empresas nacionales que prestan servicios internacionales en Panamá, en México, en Argentina. O sea, y son empresas que están radicadas en Caracas, en Margaritas, en Barquisimeto. Son empresas nacionales de venezolanos. Incluso muchas de ellas están todavía residenciadas acá y otras tienen ya sucursales. Es decir, ya existe la experiencia en esta área. Ahora lo que tenemos que buscar es esa concertación entre el Ejecutivo Nacional, entre el CENIAT y el sector privado para viabilizar esto lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque en el campo, en lo comparado, en Colombia, en México, en Perú sobre todo, esas facturaciones ha tardado mucho tiempo. A nosotros nos tardaría mucho menos, porque copiaríamos ya las buenas prácticas y no cometeríamos los mismos errores. No, Colombia es uno de los países que tiene muchísimos avances en materia electrónica. De hecho, tienen una cultura que gira en torno a lo que es el comercio electrónico y tecnológico, por supuesto. El día de ayer el presidente de la República hizo un llamado al sector privado en diferentes ámbitos a sumarse a todo lo que tiene que ver con la agilización de la economía en el país. Lo dijo de forma precisa, dijo hago un llamado al sector privado. ¿Cree que el comercio electrónico pudiera tener un papel protagónico o de alguna manera tener un aporte importante en este llamado que ha hecho el Ejecutivo para armonizar la economía venezolana? Absolutamente. Yo creo que nosotros no podemos quedarnos rezagados a las megatendencias mundiales y cada vez es más común denominador decir que si no estás en una plataforma no existes desde el punto de vista comercial. Perfecto. Entonces, esa herramienta puede ser también útil para que ese espacio que el Ejecutivo Nacional quiere abrir y quiere propiciar, nosotros estamos dispuestos a acompañarlo en esa senda, en ese camino también. Pero ¿qué hacer con aquellos comerciantes electrónicos que no desean ponerse a derecho? Porque evidentemente tributar puede generar pues un desvío en los números, puede generar un cambio en esas utilidades que están acostumbrados a percibir a la hora de no facturar. Simplemente tengo un inventario, lo vendo, trabajo de manera informal. ¿Cómo invitarlos, cómo motivarlos a que sí puedan sumarse a estar regulados y, por supuesto, sumar a la nación? Bueno, de una parte, nosotros ahora estamos, además de apoyar esa medida, creemos que es una medida razonable y justa porque hay una competencia desleal hacia el comercio formal. ¿Cómo unos pocos vamos a cargar con todas las contribuciones fiscales del país? Y cuando no somos nosotros nada más quienes nos beneficiamos de la actividad comercial. Aquí hay muchísima gente que se beneficia de la actividad comercial y que no tributa un centavo. Entonces nosotros creemos que es justo. Ahora, que tribute de acuerdo a su capacidad es otra cosa. Ahora, ¿cómo estimularlo? Lo primero que tienes que hacer también es que los registros mercantiles tienes que agilizarlos también en un trámite mucho más rápido y menos oneroso.
Es tortuoso constituir una sociedad mercantil. En ocasiones es más costoso constituir, registrar, que lo que realmente tiene un emprendedor de capital para iniciar cualquier idea. Imagínese un emprendedor con $3.000, $5.000 de capital en el equivalente en bolívares. Entonces, y un registro puede superar también esos costos. Entonces, eso no es atractivo, eso empuja la informalidad, pero después le cargas una serie de tributos completos que gravitan sobre esa actividad económica y dicen, wow, yo creo que aquí lo que están es buscando que yo sea informal. No, no, no. Queremos que todo el mundo sea formal. Entonces, el llamado muy respetuoso es al Ejecutivo a que simplifiquemos los trámites, terminemos de armonizar los tributos, porque a nivel de los 335 municipios todavía hay lunares en los cuales hay excesos en los montos máximos e incluso en algunos excedidos de esa tabla de valores de los tributos máximos que pueden cobrar. Nosotros estamos solicitando que haya una reunión de mesa técnica precisamente con ese Consejo Superior de Armonización Tributaria, porque tiene que pensarse en que si tú puedes perjudicar de una forma con una carga excesiva al comercio, no estás contribuyendo al crecimiento de la economía. Si no contribuyes al crecimiento de la economía, no puedes tributar. Y si no tributas, no puedes satisfacer las necesidades más ingentes como la seguridad, como la salud, como el ornato público. Entonces, es un circuito y es un círculo virtuoso en el cual nosotros tenemos que verlo de manera holística, muy global, y no enfocarnos en un tema determinado. Entonces, tributar es hacer país, pero tenemos que hacerlo entre todos. Y al final es la utilidad que se le da a los impuestos, que deberían retornar a la sociedad de diferentes formas, en infraestructura, en servicios, pero también el tema de que estos comerciantes informales se sumen desde la parte electrónica también es un tema de conciencia, educación, información, que es un esfuerzo que está haciendo Conce Comercio. A la vuelta de la pausa vamos a estar hablando de estos aportes que hacen para la formación de esos emprendedores.